entonces, muy importante se dan cuenta la representatividad y la importancia que tiene conocer las ventas, ¿no? En una planificación, este es el aspecto más importante, conocer las ventas. Luego, los demás aspectos están íntegramente relacionados con las ventas, ¿no? Eso es muy importante. Después de llegar a proyectar nuestras ventas y conocer justamente la cantidad de producto, ¿qué otros aspectos debemos considerar en nuestra proyección? Los costos. A ver, ustedes que son ya técnicos superiores en contabilidad, muchos ya trabajan, coméntenme qué aspectos podrían ustedes proyectar dentro de un estado financiero, aparte de las ventas. A ver, a ver qué aspectos pueden proyectar dentro del aspecto costo. ¿Alguna idea? Por ejemplo, tú estás en tu negocio y tu jefe te indica, ya necesito para que obtengamos un préstamo bancario, necesito que me hagas una proyección de flujo de caja de 1 año, de 5 años, 3 años, 2 años. Y aparte de las ventas, ¿qué más proyectas? Costos administrativos y costos, ¿eso es licenciado? ¿A eso se refiere? ¿Ya qué más? Gastos. Pero eso es muy genérico. Algo más específico. Pues, costos financieros. ¿Ya qué más? A ver, ¿qué más proyectarías? Está bien, la deuda, el gasto financiero. ¿Qué más proyectarías tú? ¿Se dan cuenta? Es muy importante conocer la empresa, ¿no? Es muy importante conocer la empresa ya que justamente el conocimiento del negocio te va a dar a entender justamente qué puedes proyectar y qué tienes que proyectar. Y si no conoces la empresa, no vas a saber qué hacer. Pero en general, ¿ya? Primero es cuánto nuestras ventas. Como siempre, lo primero. Segundo, si proyecto las ventas, pues tengo que proyectar los costos relacionados a las ventas. ¿Cuáles son los costos relacionados a las ventas? Producción. Si eres una industria, si eres un comercio, el costo de adquisición, ¿no? El materia prima, mano de obra, gastos indirectos. Si tú eres una empresa que es comercializadora, el costo de comprar los artículos que vas a revender. ¿Te das cuenta? Entonces, primera parte, el costo de ventas. La parte de producción. Y si hablas de producción, materia prima, mano de obra, gastos indirectos, ya estás hablando de otros aspectos. Por ejemplo, si necesito materia prima, ¿de quién voy a comprar? ¿A cuánto voy a comprar? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿A crédito, al contado, con anticipo? ¿Cuántos días plazo? ¿A diferentes cuotas? ¿Cómo lo voy a realizar? Los sueldos, de la misma manera. Pagar al personal sus sueldos, en qué periodo, cargas sociales, aguinaldo, indemnización, seguridad social, que es caja, AFPs, costos indirectos.
servicios básicos, depreciaciones, otros como por ejemplo insumos, materiales, limpieza, otros servicios de contratados como por ejemplo análisis, eh, servicios de limpieza, refrigerios, tantos relacionados con el costo de producción, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ya al conocer eso, yo ya estoy ampliando mi margen de proyección. O sea, que ya tengo que considerar y conocer cada uno de esos aspectos. ¿Cómo los voy a proyectar? La primera parte. Segunda parte. En general, los gastos administrativos son fijos. Claro, los sueldos del personal administrativo, la deuda financiera, el costo financiero yo lo conozco, alquileres, ¿no? Servicios básicos para el apoyo a la administración como internet, por ejemplo, telefonía, ¿no? Que son constantes. Entonces se dan cuenta, tengo varios costos fijos. Ya, entonces estimar cuál es la porción de los mismos. Y como también hacer una breve segregación o diferenciación entre costos y gastos, sobre todo los que son semi-variables. ¿Qué significa que un costo sea semivariable? O un ejemplo de costo semivariable, ¿quién me podría dar? La energía eléctrica podría ser. Ya, eso, muy bien, muy buen ejemplo. ¿Por qué? A ver, hagamos para los que no se han dado cuenta. A ver, la energía eléctrica es, como dice su compañera, un semivariable. ¿Qué es un semivariable? Antes que nada, un costo semivariable es justamente el costo que tiene una raíz o un origen fijo y un componente variable. Esto, por ejemplo, en la energía eléctrica lo vamos a denotar ahora. La energía eléctrica tiene una parte fija y tiene una parte variable. ¿Cuál es la parte fija? La parte fija es justamente que si tú no consumes y no haces nada, no consumes un kilowatt de potencia, ¿ya? No utilizas para nada, te van a cobrar una tarifa mínima, sí o sí, no existe cero, te van a cobrar una tarifa mínima. Esa es, estimemos unos 30 bolivianos, tasa de alumbrado, tasa de aseo, en fin. Sin importar que consumas o no, ya te van a cobrar 30. Esa parte es fija. Pero en el mes yo le he dado 24 horas a la máquina, full de trabajo. Los administrativos han trabajado horas extras porque estaban en auditoría, se quedaban hasta más tarde. Han venido muchos auditores que instalaban sus computadoras, cargaban sus celulares, o sea, un gran gasto de energía. Entonces, esto va a ser mi consumo variable. Porque en un mes que he tenido todo ese escándalo de mayor producción, visitas, mayor horario de trabajo, mi tarifa aumenta en 100 adicionales a la cuota fija. Pero el siguiente mes todo volvió a la normalidad porque esto fue solamente esporádico o eventual. El siguiente mes pues solamente consumí 10 bolivianos y el fijo que siempre va a estar ahí, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es un semivariable que tiene una raíz fija y una parte que es variable. Ahora sí, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya.
Todo esto que estoy explicando lo vamos a, en los ejercicios los vamos a demostrar. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva si no hay dudas. Y pues luego debo proyectar justamente los resultados financieros que dependen de la tasa de interés de la empresa, que esta misma va a pagar a futuro, y del stock de deuda que mantiene. Esto está pues relacionado principalmente con que, esto ya lo hemos aprendido en cuadro de amortización, ¿verdad? Cuando yo tengo un préstamo bancario, ya el día de hoy me desembolsan un préstamo bancario, ¿no? Yo voy a recibir una inyección de fondos, mis ingresos van a aumentar. En contrapartida, ¿qué más va a aumentar? Cuando yo tenga un desembolso, digamos, el día de hoy. Voy a recibir un desembolso bancario y por ende, pues voy a tener una inyección de fondos. ¿Qué más? ¿Qué va a Pasivo, pasar? dice. El pasivo, muy bien, deuda. Pasivo. Muy bien. La cuenta, pues préstamo, ¿no? Ahí está el equilibrio del financiamiento y del ingreso acá. Y este dinero se va a destinar para muchos fines. Un fin puede ser compra de inventarios. Otro fin puede ser inversiones. Propiedad, planta y equipo, inversiones de largo plazo o permanentes, o también pueden ser intangibles. Ahí está. El comprar inventario, ¿no? Muy importante con eso, ¿no? Y en contrapartida, el préstamo, ¿qué va a exigir? Una cancelación. Del préstamo van a surgir el gasto financiero. O como lo conocemos como el interés. Esto es una partida de resultados. De la misma manera que yo incremento pues las inversiones y todo aquello, y producto también del préstamo que generó gasto financiero, todo esto en conducto en principal, ¿para que yo he financiado mis actividades? Para aumentar las ventas. Para aumentar las ventas, ¿qué factor de las ventas es el que voy a aumentar? La cantidad. No se olviden. Yo voy a invertir en mayor inventario, voy a hacer compras de maquinarias, equipos, voy a hacer otros gastos como por ejemplo personal, ¿no? Gastos de personal, voy a contratar más personal. Todo con el fin de aumentar no el precio, sino la cantidad vendida. Muy importante. ¿Alguna duda hasta acá? Disculpen. Disculpen. Una pequeña alergia. Ya. Entonces, ¿cuáles son los rubros del balance que yo voy a proyectar? Uno, tengo que proyectar principalmente siempre, uno, el nivel de actividad. Y dos, la rotación. ¿Ya? Es muy importante considerar dos aspectos, el nivel de actividad o desempeño y la rotación. Porque aquí hay un aspecto muy interesante. Fíjense, este es supuesto, las ventas aumentan, ¿no? Nuestras ventas van a sufrir un incremento. Ya hay un aumento en las ventas. Y si yo incremento las ventas, por consiguiente va a aumentar las cuentas por cobrar. Va a incrementar el inventario. Porque yo necesito producir más para vender más. Va a incrementar las cuentas por pagar,
porque para producir más necesito comprar insumos, materiales, suministros. O como también para poder financiar todas esas compras de inventario y requerimiento de dinero, si no va a ser cuentas por pagar, será pues un préstamo bancario. Entonces, todo eso es un ciclo, ¿no? Un aumento de ventas conlleva muchas cosas. Uno, producir más, elevar la producción. Al elevar la producción, voy a elevar el consumo de los tres aspectos y componentes de la producción: materia prima, mano de obra y gastos indirectos. Si yo voy a aumentar la materia prima, pues tengo que comprar mayor, cuentas por pagar, mayor cantidad. Si voy a aumentar la producción, voy a necesitar quizás más mano de obra o voy a tener que pagar mayor cantidad de sueldos por horas extras, sueldos por pagar. Y pues voy a necesitar otros insumos, como por ejemplo, suministros. Voy a necesitar mayor consumo de energía eléctrica, tal vez un galpón más grande. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto se ve afectado. Y esto es la parte del gasto del pasivo. Pero luego también viene la parte del activo. Para aumentar mis ventas, yo voy a dar mayor crédito. Cuentas por cobrar. O también afectaré a caja. Ahí está. Todo este movimiento es el que nosotros debemos pronosticar. ¿Y de dónde surge todo esto? De las ventas. De las ventas principalmente. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Se dan cuenta entonces, chicos? Por eso es muy importante conocer también la mecánica contable, porque nos ayuda a comprender principalmente aspectos de cómo las partidas se relacionan entre sí, cómo se vinculan entre sí. Y un movimiento de una se refleja en otra, y esta en otra, y esta en otra. Y esto es un ciclo contable. Eso se conoce como el ciclo de ventas y el ciclo de compras. Bien. Segunda parte a proyectar. La segunda parte que nosotros vamos a buscar proyectar, no sé qué pasó acá, ya. Es también la parte del balance. Acá vamos a proyectar la parte del estado de resultados y algunas partidas de balance. Acá vamos a proyectar las partidas de justamente el activo, el pasivo y el patrimonio. ¿Cómo vamos a estimar estas? Por ejemplo, vamos uno a demostrar, hacer una proyección con respecto a la antigüedad. Por ejemplo, si yo estoy en pleno conocimiento que mi política de cobranza es, yo doy créditos normales a 30 días y mis cuentas por pagar las cancelo en 45 días, esto es lo que vivo todos los días y lo que normalmente se hace, pues yo ya sé que las ventas que realice y el incremento de las ventas que yo esté estimando van a tener estas mismas características, una cobranza de 30 días y pagos de 45 días, porque es lo normal, es lo que se da, ¿ya? Pero eso no significa que yo puedo hacer esto, no. Para el próximo año yo no quiero que esto sea 30 días, quiero que sea 20 días. Pero para cambiar de 30 a 20 días, ¿qué necesito? Una política, una estrategia. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para reducir el plazo de los créditos sin perder a mis clientes? Porque la parte crítica justamente
de disminuir el plazo de crédito es que terminas perdiendo a clientes porque hay una competencia. Entonces tienes que ver la manera adecuada también, si tú deseas mejorar, de cómo hacerlo, sin sacrificar justamente el crecimiento de la entidad. Al estimar justamente estas partidas e índices, utilizamos básicamente los índices de rotación. En los índices de rotación, yo logro comprender en promedio cuánto se cobra y en cuánto se paga. Eso ya lo vimos en las razones de actividad, ¿no? En el análisis de estados financieros vimos las razones de actividad y cómo estas están relacionadas con tres partidas: cuentas por cobrar, cuentas por pagar y el inventario. Cada una de estas va a tener un resultado y ese resultado es el que se va a repercutir en el estado financiero en las próximas gestiones. Porque yo puedo también mejorar mis números reduciendo y o aumentando algunas rotaciones, ¿no? Disminuir la rotación de cuentas por cobrar, pero sin embargo aumentar la rotación de cuentas por pagar. Y eso me genera mayor margen de maniobra con respecto al uso del dinero. Entonces tengo tres variables importantes. Y también señalar que justamente esto es lo que nosotros vamos a hacer solamente despejando la fórmula. Aquí hay un pequeño cuadro en el cual en la primera columna y en la segunda columna, en la primera columna tengo las fórmulas. Rotación de días de cobranza, rotación de cuentas por pagar y rotación de inventario. 3. No, aquí está mi fórmula. Inventario por 365 dividido entre las ventas, el costo de ventas. Cuentas por cobrar por 365 dividido entre las ventas. Deudas por 365 dividido entre las compras. O si no tengo compras, uso el costo de ventas. Algo muy importante acá es que para aplicar esta fórmula para proyectar, yo necesito despejar ¿qué? Estas variables. Yo necesito despejarlas. Fíjense, inventario, cuentas por cobrar y deuda comercial. Días de venta por el costo de la mercadería vendida o el costo de ventas dividido entre 365. Día de cobranza por ventas sobre 365 y día de pago por compras dividido entre 365. ¿Para qué nos sirve eso? Para mejorar. Esta fórmula utilizamos para mejorar. Por ejemplo, mi fórmula real en el año 1 fue que yo tengo una rotación de inventario de 40. Tengo una rotación de cuentas por cobrar de 30 días y una rotación de días de pago de 25. Para mi siguiente gestión, yo quiero que mi inventario rote cada 30 días, que mis cuentas por cobrar roten 15 días y que mis deudas roten cada 30 días. ¿No? Eso es un cuestionamiento, ¿verdad? Este dato lo aplico acá. Ese es mi objetivo. Y en base a ese resultado, yo voy a obtener el inventario óptimo. Las cuentas por pagar o por cobrar óptimas. Porque para mí, 30, 15 y 30 es lo más adecuado. Entonces yo voy a encontrar el nivel, ¿ya?, de inventario, de cuentas por cobrar y por pagar adecuado para que se cumplan mis
condiciones. Tener una rotación de 30 días, cuentas por cobrar de 15 y de cuentas por pagar de 30. Es solamente despejando el importe del balance. ¿Alguna pregunta? Vamos a utilizar esa forma. Bien. Sigamos. Un pequeño ejemplito. Fíjense, yo tengo una rotación de inventarios de 50. Y mi costo de ventas es 100. Entonces, mi rotación, ¿cuánto va a ser? Mi rotación es de 0,5. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero rotar 0,3. Pregunta. 0,5 y 0,3, ¿cuál es mayor y cuál es menor con respecto justamente a la rotación? ¿Cuál rota más? ¿El primero o el segundo? El segundo, Luis, el de 0,30 centavos. El primero. El primero. El ¿El segundo, primero dice. rota más? El segundo, dice, porque tiene menos cantidad. Está más rápido. A ver, ¿cuál? ¿El primero o el segundo? Fíjense, en el primer caso el stock de inventario es de 50 y en el segundo caso el stock de inventario es de 30. El costo de ventas sigue siendo 100. En ambos casos. Mi inventario es 50, el costo de ventas es 100. Mi inventario es mayor en el primero y menor en el segundo. La rotación en el primer caso es de 0,5 y en el segundo es de 0,30. El costo de ventas es el mismo. Yo opto por el segundo caso de 0.30. A ver. A ver, ¿por qué sería? Hagamos a ver el cálculo. Rotación es igual. Costo de ventas dividido entre inventario, ¿cuánto sale acá? 100 dividido entre 50 es igual a 2. Y el segundo caso es 100 dividido entre 30 es 3.33. Utilizamos la fórmula 1 dividido entre rotación para conocer las necesidades de capital. ¿Qué es las necesidades de capital de trabajo? Pues justamente cuánto de fondos vamos a requerir para poder trabajar, ¿no? Entonces, es muy importante considerar como una mayor rotación, ¿ya? Una mayor rotación, una menor necesidad de capital de trabajo, ¿no? Fíjense acá. Esto es lo que quería. Acá las rotaciones de 2 veces y acá las rotaciones de 3 veces. El segundo caso es el mejor, porque roto más. ¿Y eso qué implica? Eso implica
que si yo roto 3 veces en la gestión, mi necesidad del capital de trabajo solamente va a ser de un 30%. Sin embargo, si yo solamente roto 2 veces, mi necesidad de capital de trabajo va a ser de 50%. Entonces, es mucho mayor los fondos requeridos, ¿no? Porque si la rotación es menor, ¿qué va a significar? Que justamente, pues no va a haber venta. Y si roto más, hay mayores ventas. Ahí se da cuenta el contraste capital de trabajo versus el efectivo obtenido. Ya tengan en cuenta aquello como una relación de evaluación de necesidades de trabajo. Bien. Cuando hablo de bienes de uso, ¿a qué activos me estoy haciendo referencia? Activos. Cuando digo bienes de uso, ¿qué tipo de activo es el que estoy haciendo referencia? Activo fijo. Activos fijos. Activo fijo. Activos fijos. Activo fijo o conocido como propiedad, planta y equipo. Entonces, dentro de justamente los bienes de uso, ya anteriormente hemos hablado sobre la parte del capital de trabajo. Por eso hemos hablado de las rotaciones. Estábamos intentando pronosticar justamente cuánto va a ser cuentas por cobrar, cuánto va a ser cuentas por pagar y cuánto va a ser inventario. Óptimo. En tal caso, ahora lo que necesito es proyectar justamente el factor del no corriente, del capital de trabajo, del capital de fondo de maniobra, o lo que va a sustentar mi actividad, lo que se conoce como bienes de uso. Para proyectar las inversiones de largo plazo, lo primero es llegar a tope de la capacidad instalada. Es llegar a tope con la capacidad instalada. Lo primero, si yo llego al límite de la capacidad instalada, quiere decir que ya no voy a poder producir una unidad adicional sin necesidad de tener que comprar una máquina. Entonces, si yo quiero seguir creciendo, obligatoriamente ya la necesidad obliga a que la entidad ya tenga que hacer inversiones en bienes de uso. Plantas, maquinarias, equipos, herramientas, instalaciones, todo aquello. Entonces, primero debo considerar eso. Primero debo tener en cuenta que para invertir en nuevos activos fijos debo llegar al tope de mi capacidad. Esto justamente vinculado a que yo no voy a llegar a conocer, ¿ya? O en el caso de que yo no conozca la política de renovación de activos fijos, yo también debo evaluar una aproximación. Los activos fijos, como ustedes bien saben, no son eternos. Una máquina no va a durar para siempre. Entonces, también en mi planificación financiera tiene que estar estipulado la renovación de activos fijos. ¿En qué momento se hará la inversión para reemplazar el equipo que ya está obsoleto, con fallas? Entonces, ese es el segundo punto que debo analizar. La política de renovación. En el primer caso, ya es nuevos equipos para aumentar la capacidad. En el caso número 2 es renovación. La capacidad instalada no se verá incrementada, pero al menos se mantiene constante, utilizando una máquina adecuada para poder reemplazar.
Luego debo conocer también cuál es el costo de oportunidad con respecto a realizar una inversión en un nuevo activo. ¿Qué quiere decir esto? Que al invertir en un nuevo activo fijo, comprar una nueva máquina, comprar un nuevo vehículo, un nuevo inmueble, un nuevo silo, una nueva equipos diferentes para diferentes áreas, yo debo tener en cuenta el costo del mismo. Si realmente la inversión realizada en ese nuevo activo va a generar un incremento marginal a las utilidades que ya se tienen. Esa es la tercera etapa, porque la primera etapa es tener la idea y saber en dónde voy a invertir. Cuando mi activo supere su capacidad, ya no tenga dónde más producir. Segundo punto, debo conocer la política de renovación de activos fijos, de reemplazarlos, ¿no? Los más antiguos, los que tengan fallas, reemplazarlos. Y tercero, evaluar la relación costo-beneficio. Si realmente va a generar beneficio económico, hacer una inversión para reemplazar o comprar un nuevo equipo. Es muy importante para conocer esto, ¿no? El costo y el beneficio. Y también, ¿de qué manera se va a amortizar los activos fijos a nivel de su vida útil? Porque al comprar una máquina, un ítem de propiedad, planta y equipo, se infiere que voy a incrementar la rentabilidad. Porque si tú compras una maquinaria nueva es para que produzcas más y por ende vendas más y va a obtener mayor ganancia. Si construyes una nueva sucursal, lo mismo aplica. Entonces, el incremento o hacer inversiones en propiedad, planta y equipo u otro activo no corriente debe garantizar mínimamente un porcentaje de ganancia marginal, que quiere decir una ganancia adicional a la que ya conocemos. ¿Dónde han visto esto? Busco para la toma de decisiones. Ahí han visto. Bien, voy a cerrar la sesión y les envío el último enlace del día de hoy.